En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu, todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ha iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedan que animado y guiado por el mismo Espíritu, aprendamos siempre sobre la visión del bien y gocemos siempre tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre nuestros labios y mi boca abrirá tus alabanzas. Señor, y ven nuestra ayuda, apresúrate a socorrernos. Bendiciones, hermano. En esta noche tengamos un tema muy importante, un tema donde yo voy a aclarar algunas cosas de un hermano pastor que lo amo mucho en el amor de Dios, donde él dice algunas cosas por la Biblia que yo no la entiendo así. Ahora yo voy a decir lo que yo entiendo de la Biblia para que todo el que escuche este video entienda bien cómo nosotros los católicos debemos de caminar. Él decía que la Virgen María no tiene poder para interceder. Él decía que él sí, pero la Virgen María no, que la Virgen María está durmiendo, que está muerta. Y yo quiero que uno que sepa más que yo de la Biblia, que me diga con capítulo y versículo a donde dice que la Virgen María está muerta o que está durmiendo, que no puede interceder ante Jesús por nosotros. Yo le voy a probar por la Biblia que sí. En el capítulo 2 de Juan nos dice la palabra de Dios que Jesús fue invitado a una boda a Caná de Galilea con los discípulos y María. Bueno, como yo fuera invitado allá, el vino se termina. El vino se termina y María se está dando cuenta como mujer de fe, como mujer que tiene poder de intercesión ante el Hijo. Ella se le acerca al Hijo y le dice: se le ha terminado el vino. Se ha terminado el vino y esta pareja van a pasar vergüenza. Y él le dice: mujer, ¿cómo se te ocurre? Y ella le dice: hagan lo que él les mande. Y Jesús mandó a llenar 6 tinajas de agua de capacidad de 100 litros cada una. Y Jesús hizo el milagro. Jesús convirtió el agua en vino. Y ahí vino el primer milagro de Jesús, dice la palabra de Dios. Todo el mundo ha mirado, todo el mundo sirve el vino mejor de primero. Y aquí fue lo contrario, aquí fue el vino mejor de último. Porque fue un milagro de Jesús. Un milagro de un Jesús vivo y lleno de poder para gloria de Dios. Es decir, la Virgen María no hizo el milagro ahí, pero intercedió ante el Hijo por el milagro. Y le dijo: hagan lo que Él les mande. Y ellos hicieron lo que Él le mandó, y Él convirtió el agua en vino, el mejor vino de todos los vinos, porque fue el primer milagro de Jesús para gloria de Dios. Mis hermanos, también Él decía que el sacerdote no tiene poder para consagrar la Eucaristía. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que en la última cena Jesús compartió el pan con sus discípulos, con sus sacerdotes. Y les dijo a ellos: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Y eso es lo que el sacerdote hace cuando va a consagrar. Él consagra en memoria del Señor, en nombre del Señor. Ahí cuando el vino deja de ser vino y es la sangre de Jesucristo, se convierte en la sangre de Jesucristo. Y el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Jesucristo para gloria de Dios. Y como decía el padre Luis Toro, que los hermanos esperados lo que comen es galletitas de leche con Coca-Cola. Y eso sirve para alimento del cuerpo, pero no del alma. Y la Eucaristía sí sirve para alimento del alma y del cuerpo también. Para nosotros coger la fuerza, el poder de Dios para seguir luchando por el reino de Dios. Mis hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos de 52 y 56, dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo para que lo coman y no mueran ya. Y los fariseos comenzaron a decir que como Jesús decía eso, que tenían que comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre. Y ellos decían que eso no era verdad, que cómo era eso, que eso no era sina. Y Jesús le dice: en verdad les digo, si no comen el cuerpo de Jesucristo y beben su sangre, no tengo que ver nada con ustedes. Entonces, ¿qué sucede?
Por eso Jesucristo dice que ahí hay pan vivo bajado del cielo para que lo comamos y no muramos ya. No como los antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo para que lo coman y no mueran. Por eso en el capítulo 6, versículo de 52 al 56, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. Dice que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dice la palabra. Dice la palabra, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, hay una unión entre Cristo y nosotros cuando nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo para gloria de Dios. Y eso es, mis hermanos. Nos sigue diciendo la palabra. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive por mí. Así como yo vivo por el Padre, el que se alimenta de la Eucaristía y bebe mi sangre, vive por mí, porque yo vivo por el Padre. Entonces nosotros tengamos que creerle a la palabra de Dios. Tengamos que creerle a esa palabra de Dios que Jesucristo nos dice que para tener vida eterna hay que comer su cuerpo y beber su sangre. El que no lo hace, ¿cómo va a entrar al cielo si la palabra dice que Él nos resucitará en el último día? Mis hermanos, tengamos que entender estas cosas, que la misma palabra de Dios nos lo dice a cada uno de nosotros, que hay que comer su cuerpo y beber su sangre para vivir de vida eterna y Él resucitarnos en el último día, para gloria de Dios. Y también este hermano hablaba de que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecado. Y yo sé que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecado, pero Jesús se lo concedió. Y el sacerdote perdona los pecados en el nombre de Jesús. Por eso nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice la palabra que Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Entonces lo que el sacerdote hace es en nombre de Dios. Es porque el mismo Dios le dio la autoridad para el sacerdote perdonar el pecado en el nombre del Señor. Él no puede hacerlo. Él como hombre no puede hacerlo, no puede perdonar a nadie. Pero en el nombre del Señor Él perdona y absuelve los pecados para gloria de Dios. Y tú y yo somos perdonados si el sacerdote no perdona en nombre de Dios. Quedamos limpios, los pecados quedan borrados. Porque es por la palabra de Dios que ellos hacen lo que hacen en el sacramento para gloria de Dios. Mis hermanos, ahora vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta lectura está tomada en la primera carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y dice así: esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Y así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, miramos lo que nos dice la palabra de Dios aquí, de los hermanos esperados, de los que se han ido de nuestra iglesia. Dice la palabra que ellos eran de los nuestros, pero se fueron. Pero si hubieran sido de los nuestros de corazón, de verdad, no se van. Porque el que está en nuestra iglesia católica, si es de corazón que está, si es por entrega, si es por arrepentimiento que está en la iglesia de nosotros, no se va. Aunque le peguen candela, aunque pase lo que pase, aunque pase el problema que pase, no se va. Porque es de corazón que es católico. Y por eso dice la palabra, si hubieran sido de nosotros de corazón, ellos no se van. Se fueron porque no eran de los nuestros de verdad. Y por eso se fueron. Y siguen muchos diéndose para
para formar iglesia donde quiera, para fundar iglesia donde quiera, buscando cómo ser pastor o pastora para que le paguen un diezmo, para que le paguen un sueldo. Yo tengo 38 años en la palabra de Dios y a mí nadie me paga. Yo no exijo nada porque la palabra dice que lo que de balde lo hemos recibido, tengamos que darlo de balde. Entonces, yo soy católico y yo no cobro a nadie. Yo no predico por dinero, a mí nadie me paga. Yo lo hago para gloria de Dios. Y por eso cada uno de nosotros, si predica la palabra de Dios, no puede cobrar diezmo. No puede cobrar diezmo. Porque nosotros los católicos no le cobramos a nadie. La iglesia católica no le exige a nadie. La iglesia católica es si usted quiere dar. Pero hay otras iglesias que si usted no paga el diezmo ni lo aceptan. No puede ir a esa iglesia porque tiene que pagar un 10% de todo lo que usted tiene. O si no, no lo aceptan. Hay otras que lo aceptarán, pero hay muchas que no lo aceptan. Por eso, cada uno de nosotros como católicos, para no irnos de nuestra iglesia bajo ninguna circunstancia, bajo ningún ataque del diablo, tengamos que ser hombres y mujeres de fe. Hombre y mujer que lo hemos hecho por entrega y lo seguiremos haciendo por entrega, por amor a Dios, para no irnos. Porque como dijo Pedro, ¿a dónde más voy a ir, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Nadie más tiene palabra de vida eterna, solamente tú, Jesús. Por eso yo no me voy de mi iglesia católica. Y le confesé a Dios de corazón que no quiero salvación fuera de la iglesia católica. En ninguna otra iglesia no quiero salvación. Yo quiero mi salvación y busco mi salvación en la iglesia católica, la que fue fundada por Cristo. En el Evangelio de Mateo 16:18 le dijo a Pedro, Pedro, sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia y nunca los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Es decir, que tú y yo tengamos que vivir firme en la fe, para que no nos vamos a ninguna otra secta, sino que nos quedamos en la que Cristo fundó sobre Pedro, la que él dice que ningún poder del infierno prevalecerá contra ella, podrá vencerla. No importa las dificultades, no importa los problemas que pasen, nuestra iglesia será siempre triunfante, porque fue fundada por Cristo, y lo que es fundado por Cristo no desaparece nunca en la vida, porque la palabra de Dios nunca pasa. Dice la palabra que pueden pasar todas las demás cosas, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios siempre permanece porque es palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, que Dios me le bendiga y me lo proteja siempre. Y que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de nuestra familia para gloria de Dios. Bendiciones.